Durante meses, astrónomos han estado observando a un viajero silencioso deslizándose por nuestro sistema solar, un visitante interestelar, diferente a todo lo que hemos visto. Conocido como 3I Atlas, proviene de más allá de los límites de la Vía Láctea, cruzando el frío y eterno abismo del espacio interestelar. Sin embargo, justo cuando el mundo se preparaba para despedirse de este objeto misterioso, ocurrió algo sin precedentes. Omijidaduki 3I Atlas se acercaba a su máxima aproximación al Sol. Telescopios de todo el mundo capturaron una anomalía tan extraña que hasta los científicos más escépticos quedaron atónitos. Su luz cambió. Su estructura se transformó y luego hizo algo nunca observado en objetos naturales. Hoy investigamos lo que el telescopio espacial James Webb, el Hubble y los observatorios terrestres acaban de presenciar, y por qué uno de los astrofísicos más destacados de Harvard afirma que esta anomalía podría marcar el descubrimiento más significativo en la astronomía moderna. Todo comenzó cuando un telescopio de 2 metros en España tomó 159 exposiciones de 3I Atlas mientras se acercaba a la conjunción solar, el momento en que pasaría detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Lo que estas imágenes revelaron fue nada menos que imposible. Un delgado chorro de material disparándose directamente hacia el Sol. Cada cometa que hemos estudiado expulsa polvo y gas que el viento solar aleja de la estrella, formando una cola que siempre apunta hacia afuera. Pero esta cola estaba invertida, una anticola, como si el objeto estuviera rechazando la influencia del Sol en lugar de obedecerla. La Hubble y un observatorio en Hawái confirmaron rápidamente el descubrimiento, detectando un resplandor difuso que se extendía hacia el Sol, no alejándose de él. Para un cometa, tal comportamiento es físicamente absurdo. Es equivalente a que el humo fluya contra el viento. La anomalía no solo desafió las expectativas, desafió las leyes de la física solar. Algunos investigadores sugirieron que el material podría ser resistente a la presión de radiación. Tal vez consiste en elementos o aleaciones desconocidas que reaccionan de manera diferente a los fotones solares. Otros propusieron algo incluso más radical, en que la cola no era natural, sino una eyección o escape de un mecanismo controlado dentro del propio objeto. Con la llegada de nuevos datos, los astrónomos se dieron cuenta de que se trataba de un cuerpo cometario inusual. Las lecturas de masa y gravedad de 3I Atlas no coincidían. Según su trayectoria, el objeto debería pesar mucho más de lo que su movimiento observado sugería. En pocas palabras, se movía como si fuera más ligero de lo que parecía. Aún más desconcertante era que rotaba de manera inusualmente lenta, completando una rotación completa cada 16 horas, lo que bajo condiciones normales causaría inestabilidad estructural en un cuerpo típico rocoso o helado. Sin embargo, 3I Atlas se mantuvo perfectamente intacto. Las teorías comenzaron a desmoronarse una tras otra. Algunos expertos sugirieron que podría estar hueco, una idea respaldada por fluctuaciones sutiles en su brillo reflectante. Si esto es cierto, significa que estamos observando no una roca sólida, sino una cáscara, posiblemente metálica, flotando a través del espacio. Su contenido de níquel y hierro medido a través de análisis espectrales era significativamente más alto que cualquier cometa o asteroide en nuestro sistema solar, combinado con trazas de compuestos de cianuro, que son raros, incluso en el polvo interestelar. Esta composición apuntaba a algo más allá de la formación natural. Cuando estos resultados emergieron, estalló un debate en la comunidad científica. ¿Podría 3I Atlas ser artificial o representar una categoría completamente nueva de objeto interestelar creado por una física que aún no hemos descubierto? Para dar sentido al caos creciente, un astrofísico y su grupo de investigación introdujeron algo sin precedentes en la escala de probabilidad, ED, inspirada por la escala Torino, utilizada para evaluar amenazas de asteroides. Este sistema de clasificación categoriza a los visitantes interestelares, desde el nivel 0 hasta el nivel 10, basado en el número y la gravedad de las anomalías inexplicables. El nivel 0 corresponde a objetos completamente naturales, como el cometa Borisov, mientras que el nivel 10 representaría tecnología extraterrestre confirmada con implicaciones globales. Colocó a 3I Atlas en el nivel 4, describiéndolo como un objeto con múltiples anomalías sostenidas y sin una explicación natural satisfactoria tras un análisis exhaustivo. Según el modelo, esto lo sitúa en la zona de posibles firmas tecnológicas. En otras palabras, un 40% de probabilidad de que su origen podría ser no natural. Esta cifra envió ondas de choque a través de la comunidad científica y de las redes sociales. Aunque la mayoría de los astrónomos lo desestimaron como especulación, las predicciones anteriores sobre Oumuamua, otro enigma interestelar, de repente adquirieron nueva credibilidad. Si 3I Atlas se comporta realmente como indican los datos, podríamos estar observando al segundo visitante confirmado desde fuera de nuestra galaxia,
y posiblemente el primero creado en lugar de nacido, justo cuando el interés alcanzó su punto máximo. 3i Atlas desapareció, no destruido sino oculto. Cuando entró en conjunción solar, el objeto se alineó perfectamente con el Sol desde la perspectiva de la Tierra, volviéndose invisible para los telescopios durante varias semanas. Se sintió como si el universo hubiera bajado un telón en la actuación más misteriosa de la astronomía moderna. Durante este periodo los observatorios guardaron silencio, esperando su reaparición. Retrasos en encuestas y embargos de datos dejaron al público con nada más que especulaciones. Mientras tanto, simulaciones mostraron que tan pronto como emergiera de detrás del Sol, 3i Atlas se dirigiría directamente hacia la trayectoria orbital de Júpiter. Una inquietante coincidencia que simultáneamente emociona y preocupa a los astrónomos. La trayectoria prevista no causará una colisión, pero acercará alarmantemente al objeto a varias sondas, incluida una misión europea y una sonda de Estados Unidos. Ambas podrían pasar a través de su cola iónica. Si esto sucede, podríamos finalmente recolectar muestras directas de su material misterioso o descubrir algo aún más extraño. Algunos científicos creen que la eyección antico-relacionada podría reactivarse durante esta fase, produciendo firmas electromagnéticas que nunca hemos visto antes. Otros temen lo contrario, que una vez detrás del Sol, 3i Atlas podría cambiar completamente de curso. Si esto ocurre, no solo reescribirá la física, sino que redefinirá lo que creemos sobre la inteligencia más allá de la Tierra. Después de casi 6 semanas de silencio, finalmente, llegó el momento que el mundo estaba esperando. Cuando 3i Atlas emergió de detrás del Sol, docenas de telescopios en la Tierra, la Luna y en órbita fijaron su mirada en las coordenadas prédicas meses antes. Pero lo que vieron desafió todas las expectativas. En lugar de desvanecerse como la mayoría de los cometas después del perihelio, 3i Atlas brilló más. O mucho más. De hecho, su albedo, una medida de la luz que refleja, aumentó casi un 400%. Su magnitud aparente se disparó más allá de todos los modelos, lo que significa que de alguna manera reflejaba mucho más luz solar de la que su área superficial debería permitir. Las lecturas infrarrojas mostraron algo aún más extraño. Su temperatura no había aumentado. Se estabilizó incluso mientras se alejaba del Sol. Algo en su interior estaba regulando su calor, emitiendo y absorbiendo energía en ciclos perfectamente equilibrados. Luego vino la parte más extraña. La eyección anti-correlacionada, que antes apuntaba al Sol, había desaparecido. En su lugar, había un fino rayo pulsante de débil radiación ultravioleta extendiéndose de lado en el espacio profundo, estable y rítmico como un latido cósmico. Para los observadores, parecía intencional, controlado. Los observatorios de todo el mundo comenzaron a registrar cada pulso. El patrón no era aleatorio. Se repetía exactamente cada 247 segundos, como si el objeto hubiera comenzado a transmitir algo dentro de DDAs. Científicos utilizando datos del Observatorio Europeo del Sur y del MIT comenzaron a decodificar los pulsos ultravioletas. Al principio, parecían insignificantes a un destello repetitivo de radiación que fluctuaba entre dos intensidades, pero después de aplicar algoritmos de compresión de frecuencia, un analista notó un patrón llamativo. Los pulsos correspondían a números primos, una firma universal, a menudo propuesta en la búsqueda de inteligencia extraterrestre de SETI, como la manera más simple en que una civilización inteligente podría establecer contacto. Primero 2, luego 3, luego 5, luego 7, luego 11. La secuencia continuó durante horas antes de reiniciarse. Las probabilidades de que una secuencia de números primos surgiera naturalmente de fluctuaciones de radiación son astronómicamente bajas, prácticamente cero. Aún así, 3i Atlas lo emitía con precisión. Esta revelación dividió a la comunidad científica global. Se instó a la cautela, llamándolo modulación aleatoria, debido a dinámicas rotacionales. Su equipo de la Universidad de Harvard no estuvo de acuerdo. Declararon públicamente que esto ya no era un evento astronómico, era un mensaje. Pronto, pequeños observatorios desde Japón hasta Chile confirmaron independientemente los datos. Sea lo que fuere, 3i Atlas no se comportaba como un mero residuo o un cuerpo pasivo. Se comportaba como un sistema, una máquina ejecutando un protocolo codificado en respuesta a la interacción solar, y apenas estaba comenzando a transmitir de nuevo. Para investigar más a fondo, el telescopio espacial James Webb se reorientó hacia 3i Atlas. Sus instrumentos fueron calibrados para imágenes hiperespectrales, lo que capturó envió ondas de choque a través de cada institución científica. Bajo la superficie reflectante del objeto, Webb detectó una estructura geométrica, un marco de rejilla que corría bajo su corteza compuesto de placas hexagonales que se alineaban con su eje de rotación. Esto no era aleatorio.
no se había erosionado, no era natural. Cada placa tenía exactamente las mismas dimensiones, reflejando la luz en intervalos matemáticamente perfectos. El análisis de Webb mostró que la estructura consistía en una aleación de níquel y titanio altamente conductora con una frecuencia atómica superior a la de cualquier cosa encontrada en la naturaleza. En pocas palabras, Tri Atlas no solo era inusual, estaba diseñado. El descubrimiento fue confirmado silenciosamente con datos espectroscópicos de un instrumento que reveló desplazamientos de polarización controlados, como si la capa exterior del objeto se ajustara en tiempo real para minimizar el deslumbramiento. Esto no era una roca, era algo construido para ocultar, adaptarse y sobrevivir a un viaje interestelar. Pero si realmente era una nave, la pregunta que atormentaba a los científicos en todo el mundo era simple. ¿Dónde estaba el piloto? La noche de su reaparición, algo sin precedentes ocurrió. Sin previo aviso, los pulsos ultravioletas rítmicos se detuvieron. Durante 12 horas completas, Tri Atlas estuvo oscura, completamente inerte. Luego, exactamente a las 9:10 de la noche en 07 UTC, el objeto realizó un ajuste medible a su vector de velocidad. No fue una deflexión por radiación o la atracción gravitacional, fue una corrección de trayectoria. Su trayectoria se desplazó 0.9 grados. Un ángulo minúsculo, pero uno que ningún cuerpo natural podría lograr sin un empuje externo. La maniobra la llevó directamente a un nuevo camino, alejándose de la órbita de Júpiter y hacia el sistema solar exterior, acelerándose a 14 metros por segundo cuadrado, muy por encima de la capacidad de cualquier expulsión cometaria conocida. Los observatorios se apresuraron a recalcular proyecciones. La nueva ruta la llevaría al Heliopause, el límite entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar, pero no al azar. Su trayectoria de salida se alineaba casi perfectamente con las coordenadas de su trayectoria de entrada original, como si estuviera regresando a casa antes de desaparecer en lo profundo nuevamente. Tri Atlas emitió un último pulso ultravioleta. Esta vez, no fue una secuencia, fue un solo rayo constante que duró exactamente 13 minutos y 37 segundos, lo suficientemente largo para ser grabado, analizado y archivado. Su espectro contenía algo que cambió todo. Una débil firma codificada que parecía información binaria estructurada. Por primera vez en la historia, un objeto interestelar podría no solo haber visitado nuestro sistema solar, sino también haber respondido. Durante científicos de todo el mundo analizaron la última transmisión ultravioleta de Tri Atlas al principio. Parecía ruido estático, fluctuaciones aleatorias enterradas en un mar de ruido cósmico, pero cuando un equipo de investigación del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian aplicó una transformación para aislar las armónicas de frecuencia, el ruido comenzó a tomar forma. No era aleatorio. El haz contenía una estructura, un patrón de modulaciones binarias, demasiado preciso para ser natural. La secuencia se repetía cada 13 minutos y 37 segundos, la duración exacta del pulso original, como si el tiempo mismo estuviera codificado en el mensaje. Los datos no transmitieron información hacia afuera. La Rithli, una señal espejo diseñada para responder a la firma electromagnética de los instrumentos que lo observaban. En otras palabras, Tri Atlas no solo estaba enviando, estaba escuchando Cuando el mensaje fue reconstruido visualmente, lo que apareció en la pantalla silenció todo el laboratorio. Una estructura fractal tridimensional, capas de hexágonos repetidos formando una espiral perfecta idéntica a la red interna que el telescopio James Webb vio bajo la superficie del objeto. Embebido en este fractal había una razón matemática, 1.618, la razón áurea, la constante de crecimiento natural que se encuentra en todo, desde conchas de Nautilus hasta galaxias espirales. Para los biólogos, parecía un patrón de replicación celular. Para los físicos, parecía una ecuación de simetría gravitacional. Para algunos, parecía una firma, la propia caligrafía del universo codificada en geometría, ahora escrita de vuelta hacia nosotros, a través de las estrellas. Los gobiernos intentaron ocultar los datos, pero la señal ya se había hecho pública. Observatorios independientes confirmaron que ecos tenues del mismo pulso fueron detectados en múltiples frecuencias de viento solar. Era como si la transmisión resonara en el mismo espacio, impresa en el tejido de nuestra heliosfera. Cada vez que los científicos intentaban reproducir los datos, la estructura cambiaba ligeramente, como si estuviera evolucionando, adaptándose y reaccionando a la interferencia humana. Un investigador lo describió mejor como si supiera que estaba siendo observada. Poco después, su escala de probabilidad de fue actualizada nuevamente. Por primera vez, asignó al objeto un nivel 9, un escalón por debajo de la tecnología extraterrestre confirmada. NCU On-Form escribió: Tri Atlas demostró empuje controlado, emisión dirigida y ahora simetría conformacional. La probabilidad de que esto sea natural
es indistinguible de cero. Su conclusión fue simple, pero devastadora. Triai Atlas podría no haber sido un artefacto del diseño extraterrestre, sino un mensajero. Una nave que transporta la firma de una inteligencia más antigua que cualquier civilización que podamos imaginar. Luego, en la mañana del 21 de septiembre, algo extraño ocurrió. Todas las estaciones de monitoreo que seguían la trayectoria decreciente de Triai Atlas detectaron un aumento simultáneo de ruido en el fondo cósmico de microondas, el tenue eco de la propia gran explosión. La señal tenía la misma frecuencia que la del último pulso. Por un breve instante, el fondo del universo respondió y, justo tan repentinamente, desapareció. El objeto se esfumó más allá del heliopaus, dejando solo datos. Un código que nadie ha descifrado aún, pero que los científicos coinciden en que contenía intención. Triai Atlas no solo visitó nuestro sistema solar, dejó una marca, prueba de que el universo no es silencioso, que la inteligencia no nos pertenece solo a nosotros, y que las estrellas podrían estar mucho más vivas de lo que jamás nos atrevimos a creer. Como escribió un astrónomo en la línea final de su informe en Quizás, nunca estuvimos destinados a encontrarlo. Quizás él nos encontró a nosotros. Entonces, si esta historia te hizo cuestionar qué es lo que realmente hay allá afuera, no apartes la vista. Suscríbete. Revelamos la verdad que las agencias espaciales no te contarán. Activa las notificaciones, porque cuando Triai Atlas envíe su próxima señal, querrás estar aquí para escucharlo.